Hola chiquilines, ¿cómo están? Nos sumamos a la campaña Quédate en casa y hoy vamos a cocinar desde nuestras casas. Hoy vamos a hacer una receta que es una receta dulce de galletitas crocantes de chocolate. Les voy a mostrar la receta que consta de 3 partes. Les voy a mostrar cómo vamos a medir todos los ingredientes. Tenemos el título, los ingredientes y la preparación o la forma de elaboración. En estas placas yo tengo cucharas y tazas medidoras. Les voy a ir explicando cómo vamos a ir pesando cada ingrediente. Los 150 centímetros cúbicos de aceite equivaldrían a media taza más 2 cucharadas. Si lo llevamos a las medidas, sería una de estas y 2 de estas. La harina serían 450 gramos, 3 tazas más 1/3 taza. Serían 3 de esta más 1 de esta. El azúcar serían 300 gramos, equivaldría a 1 taza más media taza. 1 taza más media taza. La fécula o el almidón de maíz, 150 gramos, correspondería a 1 taza más 1/4 taza. 1 taza más 1/4 taza. 3 huevos, 6 cucharadas de cacao o cocoa y 1 cucharadita de vainilla. Les voy a mostrar ahora cómo vamos a preparar esta receta. Vamos a batir las dos preparaciones, la líquida y la sólida, en los bols. Vamos a necesitar 2 bols, uno para lo sólido y otro para lo líquido. Huevos vamos a necesitar 3. En caso de que sean muy chicos, podemos agregarle uno más. Azúcar lo vamos a agregar en forma de lluvia al bol, tal como está explicado en este pictograma. Luego vamos a batir un poco con un batidor de alambre o con un tenedor. Agregamos el aceite y agregamos también la vainilla. Esta preparación va a quedar reservada en uno de los bols. En el otro bol vamos a mezclar harina de trigo, fécula o almidón de maíz y el cacao o la cocoa. Luego vamos a amasar, a unir todos los ingredientes sólidos y líquidos. Vamos a estirarlo sobre la mesa con un palote. Lo vamos a dejar de una altura más o menos así, como de 1 centímetro. Luego con un cortapasta, con un molde que tengamos, vamos a hacer las formas. Vamos a cortar las galletitas de las formas que queramos. Y luego vamos a hornearlas en una asadera aceitada o enmantecada. Esperamos 25 minutos aproximadamente a temperatura baja de 150 grados y ya tenemos prontas las galletitas. Es muy importante, antes de ponernos a cocinar, lavarnos muy bien las manos. O le pedimos a alguien que nos ayude a lavarnos las manos. De esta forma vamos a estar prontos para empezar a elaborar. Llegamos prácticamente hasta el codo. Pronto. En caso de no hacer esto, otra alternativa que tenemos también para higienizarnos es ponernos alcohol.
y hacemos el mismo procedimiento. Muy bien, ya estamos prontos. Esperamos que se evapore un poco el alcohol y pasamos a revisar la receta. Acá tenemos 3 huevos. Vamos a incorporar de a uno. Batimos un poco con un tenedor o con algún batidor de alambre. Y ahora le vamos a incorporar el azúcar. Seguimos batiendo los huevos y ahora vamos a medir el azúcar para agregarlo aquí también. 1,5 tazas de azúcar es lo que tenemos que agregar. Vamos a agregarla en forma de lluvia. Medimos primeramente. Ahí tenemos. Y vamos agregando en forma de lluvia. Mezclamos bien por todos los bordes. Algo que podemos hacer para que nos gire el bol es poner un paño debajo y ahí queda más quieto. Muy bien. Mezclamos, batimos y agregamos ahora el aceite, que según como nos dice la receta serían 150 centímetros cúbicos de aceite. Yo el aceite lo voy a medir para que ustedes también vean cómo utilizamos la jarra medidora. La jarra medidora en esta escala, los litros, nos mide líquidos. Vamos a medir 150. Ahí estaríamos en los 150. Es otra forma de medir ingredientes. Lo incorporamos. Seguimos batiendo. Incorporamos ahora la vainilla. Vamos a echarle, como nos dice la receta, una cucharadita de vainilla. De las medidas que tenemos, una cucharada, media cucharada, una cucharadita y media cucharadita. Vamos a echarle con media cucharadita para esta preparación. Está bien. Muy bien. Batimos un poquito más. Y reservamos. Ahora pasamos a los ingredientes
sólidos. La harina, tenemos en este caso, serían 450 gramos, que serían 3 tazas y 1/3. Acá ya lo tengo medido. Los 450 gramos, 3 tazas y 1/3. Acá tenemos la fécula, que sería en este caso 150 gramos, o sea, 1 taza y 1/4 taza. 1 taza más 1/4. Se la agregamos. Y acá tenemos cacao amargo en polvo o cocoa también. Nos puede servir. Ordenamos un poco la mesada para poder trabajar con espacio. Separamos lo que ya usamos. Vamos a dejar un poco de harina porque posiblemente, según el tamaño de los huevos, nos va a llevar un poquito más de harina o de repente no. Eso tiene que ver según el tipo de harina. Seguimos batiendo acá y mezclamos ahora los sólidos con una cuchara o con un batidor. Los mezclamos. La diferencia del cacao con la cocoa es que el cacao es el chocolate en polvo puro y la cocoa es lo mismo pero con azúcar. Evidentemente que si vamos a usar cocoa, podemos agregar un poquito más para que nos quede con un sabor parecido al del cacao amargo. Incorporamos el sólido, lo agregamos a los líquidos y mezclamos. Va a empezar a unir de a poco. Va a llegar un momento que vamos a tener que sacar el batidor de alambre porque se nos va a pegar la preparación. Sí, este es el momento de sacar el batidor de alambre y utilizar una cuchara. Esto lo podemos hacer perfectamente porque tenemos las manos bien limpias. Seguimos incorporando los sólidos y ahora sí nos servimos de una cuchara para unir todos los ingredientes. Esto lleva un rato, se ponen nerviosos. Ahora pasamos a unirlos directamente con la mano. Unimos. Ven que va tomando, la masa va tomando todo el polvo que nos queda. Ya la masa ya nos está quedando. No llevó ningún
ninguna añadidura de harina extra. Nos quedó con la consistencia que tiene que quedar. Tiene que quedar bien firme. Miren cómo tiene que quedar la masa. Yo perfectamente la podría amasar sobre la mesada, pero lo estoy haciendo en el bol porque este bol me permite amasar acá adentro porque es lo suficientemente grande. ¿Está? Tenemos la masa acá. Ahora vamos a hacer las formas. Primero, antes que nada, vamos a aceitar la asadera. Simplemente con un pincel, para que no se nos peguen las galletitas. En el caso que sea mucho el aceite, hacemos esto. Acá, no, quedó bien, la cantidad quedó bien. Si hubiese sido más aceite, lo aprovechamos nuevamente. Sacamos una parte de la masa. No necesitamos echarle harina porque quedó con una consistencia bien seca. En el caso que se nos pegue, tenemos la harina a mano para agregar. Fíjense el color que nos dio el cacao amargo. Quedó bien oscuro. En el caso de que fuese cocoa, nos va a quedar un poco más claro, pero es lo mismo. El sabor va a ser muy similar. Con el palote le estamos dando la altura que queremos, que no queden ni muy finitas, ni tampoco que queden muy gruesas. El tamaño de los cortapasta, yo elegí un tamaño como para hacer galletitas. Ustedes pueden usar algún otro cortapasta, algún otro molde que sea más grande. Este es chico, pueden usar otro más grande y quedan como galletones, que es válido también. Ahora proceden. Tenemos un poquito de harina para que no se nos pegue. Lo untamos y lo vamos colocando en la asadera. Bueno, ya las tenemos prontas. Las ponemos juntas porque al no llevar royal no van a extenderse demasiado. Las colocamos en el horno y ahora esperamos 25 minutos aproximadamente. Igual tenemos que irlas viendo a ver cómo nos quedan, que no se nos quemen. El horno bien bajo para que se hagan y queden bien crocantes. Y bueno, ahora esperar. Mientras esperamos nos ponemos a lavar todo lo que ensuciamos. Nos vemos. Bueno, chiquilines, les voy a mostrar también otro tamaño que hice hoy más temprano. Estos son más grandes que los que acabamos de hacer ahora. Estos me llevaron 25 minutos. Pueden observar cómo quedaron. Pero los que recién hicimos, según el reloj, llevan menos tiempo. Nos llevaron 20 minutos. Todo depende del horno. También depende de que el horno es conveniente, de que antes de ponerlos en el horno esté precalentado, o sea que lo encendamos o lo prendamos unos minutos antes de usarlo y lo pongamos a temperatura bien baja. Ahora les voy a mostrar cómo quedaron. Apagamos el horno. Fíjense cómo quedaron. Estos quedaron como bocaditos. Quedaron chiquitos. Tiene un tamaño lindo también. Otra cosa que es importante. ¿Cómo los vamos a despegar? Lo vamos a dejar que se entibie un poco, que se enfríe un poco. Y antes de que se enfríen completamente, de que queden fríos completamente, vamos a tener que sacarlos con alguna espátula. Porque si no nos va a resultar más difícil después cuando estén fríos. Ahora están recién sacados y los estamos probando. Ahí salen. Bien despacito, porque al no llevar royal, si
si los sacamos cuando se enfrían, cuando queden pegados completamente, se nos van a romper. Por eso es que son crocantes, porque no llevan polvo de hornear. Ahí los aflojamos, estamos en un momento bueno para aflojarlos y los dejamos que se terminen de enfriar o en la chapa o en la asadera, o si no los pasamos para acá, para una rejilla. El otro punto, el último punto importante es cómo los conservamos. Tenemos que dejarlos en alguna bolsa bien herméticos, una bolsa de nylon, o si no en algún tarro, algún tupper bien cerraditos. Bueno, y con esto me despido hasta la próxima y espero que les queden ricos. Chao.